Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, a las 6:31 vamos a conversar con el doctor Aaron Besadón. Él es neurólogo y subdirector de docencia de la Caja del Seguro Social, y es que hay un congreso para el próximo mes de diciembre. Buenos días, doctor. Entiendo que van a tratar enfermedades cardiovasculares, trasplantes cárdicos y sobre todo también el tema de la cirugía robótica. Buenos días, doctor. Muy buenos días, gracias por la oportunidad que nos dan. Saludos a todos los periodistas, madrugadores y a todos los radioescuchas que nos permiten entrar en sus hogares. Sí, ¿de qué importancia tiene este congreso y sobre todo ahora que Panamá en los últimos días hemos estado divulgando información en tema de trasplante de órganos, ahora que la Caja del Seguro Social tiene la tecnología robótica? ¿Cómo nos deja esto sitiado? Vamos a tener los próximos jueves 1 y viernes 2 de diciembre, estamos hablando de la próxima semana, el congreso que conmemora los 60 años de la Caja de Seguro Social, y lo hemos denominado Innovando en Salud, porque coincide con la apertura de ciertas áreas ya de la ciudad de la salud, y estamos preparándonos para poder ofrecer los servicios de excelencia que dicha institución va a ofrecer. Y hemos tratado de hacer un programa muy de avanzada, en el sentido de que vamos a tocar temas no solamente de trasplante cardíaco, pulmonar, hepático, sino que vamos a tocar otros temas que son muy interesantes y que son eh, muy de actualidad. Ustedes saben que después de la epidemia del COVID ha habido una serie de complicaciones que se han producido con algunos de estos pacientes. Por ejemplo, vamos a tener 5 expositores internacionales eh, de alta eh, prestancia, que nos van a hablar de varios temas. Vamos a tener al doctor José Lizalde de México, que es el jefe de neumología del Instituto Nacional de Nutrición, que nos va a hablar de las complicaciones post-COVID en el pulmón. Y complementariamente con eso vamos a tener al doctor Julio César Granada, que es un cirujano torácico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, que nos va a hablar sobre los pacientes que ameritan trasplante pulmonar. Y además no solamente eso, sino cómo eh, preparar al paciente, cómo identificar al paciente y cómo seguir al paciente. También tendremos a nuestro colega, el doctor José Nativí, panameño, cardiólogo, que actualmente trabaja en la Clínica Mayo y que ha sido un colaborador con el trasplante de corazón que se realizó en Panamá hace poco tiempo. Estamos bien situados ya como para este tipo de eventos, ¿no? En cuanto a avances de médicos y de tecnología en nuestro país, podemos hablar de que somos un referente en estos temas. Bueno, estamos empezando la experiencia. Ya hemos tenido una gran experiencia anteriormente en trasplante renal. Panamá tiene muchísimos años, más de 20 años de estar realizando trasplantes renales. Se han realizado trasplantes hepáticos, de córnea y de otros órganos, pero en el campo del trasplante de corazón y de pulmón, vamos a hacer nuestra propia casuística y eh, nuestra propia experiencia, pero asesorándonos con aquellos centros que ya lo hacen. Por ejemplo, vamos a tener al doctor eh, Álvaro Quintero, que es el coordinador de la Clínica Cardiovid de Medellín, y ellos han tenido una experiencia extraordinaria. Han hecho más de 600 trasplantes cardíacos y 160 trasplantes pulmonares, y van a ser un referente en cuanto a cómo se prepara un paciente y cómo se le da un seguimiento para un éxito
en esa cirugía. Pero no solamente vamos a hablar de trasplante, vamos a hablar de otras cosas novedosas también. La unidad de sueño para aquellos pacientes que tienen trastornos del sueño, en el síndrome de apnea, hipopnea. Vamos a hablar de el asma severa, que ha sido una de las complicaciones que nos ha dejado el COVID en aquellos pacientes con enfermedades pulmonares. Vamos a hablar de robótica, cirugía robótica y de un centro de simulación que va a ser el primero en nuestra región, en el cual se va a poder simular enfermedades y procedimientos en un medio virtual para que nuestros médicos en formación puedan entonces seguir adelantando en sus conocimientos de una forma segura. Por otra parte, tenemos también la participación. Vamos a hablar sobre la unidad de stroke que se ha creado en la unidad de la salud. En Panamá, una de las primeras causas de mortalidad es el stroke o el derrame, como se denomina coloquialmente. Y vamos a tener, ya de hecho ya está armada la unidad de stroke para poder tratar de una forma rápida, acelerada y con los últimos adelantos médicos, aquellos pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular isquémica, como se denomina coloquialmente al derrame. Además, vamos a hablar de la clínica de memoria, que también se va a instaurar en la clínica de la salud, y un adelanto muy importante como es el tratamiento de los movimientos anormales como la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson hoy en día la estamos viendo cada vez más en personas jóvenes y se ha instaurado ya en el complejo y se va a extrapolar a la ciudad de la salud la unidad de trastornos de movimiento, que es una clínica que es compartida entre el servicio de neurología, neurocirugía, neuropsicología y nos permite avanzar en el manejo integral del paciente con enfermedad de Parkinson. Entonces vemos que tenemos muchos temas, son temas muy amplios, son temas que nos van a permitir avanzar y hacer relaciones con otros hospitales con mucha mayor experiencia que nosotros y nos va a permitir dar una mejor atención, una mayor atención a nuestros pacientes y ya no vamos a tener esa necesidad de tener que trasladar a un paciente para que reciba un tratamiento óptimo, sino que lo vamos a poder hacer localmente con nuestros médicos que han sido debidamente entrenados. Muchas gracias al doctor Aaron Benzadón, neurólogo y subdirector de docencia de la Caja del Seguro Social, por compartir con nosotros esta información muy positiva para la salud de los panameños. Muchas gracias, que tengan buen día. Muy buen día a todos ustedes. Gracias. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Continuamos con más información y en este momento vamos a conversar con el profesor Humberto Montero, él es dirigente magisterial y en este momento nos acompaña porque el fin de semana la semana pasada se dio una situación en donde una madre de familia golpeó a una profesora porque su hija tenía las notas bajas y ella esperaba que obviamente la profesora le mejorara la situación. Buenos días, profesor Montero. Gracias por acompañarnos en Radio Panamá para que nos explique, profesor, en qué colegio, en qué escuela del área de Chiriquí fue que se dieron estos hechos. Bueno, hasta lo que he visto en las redes, muy buenos días, bendiciones a ustedes y a los radioescuchas de su prestigioso programa de la mañana de entrevista. Nosotros, como sector magisterial, estamos preocupados ante la situación que se está dando en los colegios con respecto a la agresividad que han tenido algunos compañeros docentes por parte de padres de familia. Sé que salió en las redes casualmente, cuando me dan la invitación de esta entrevista, en las redes está donde nos percatamos el video donde la madre de familia conversando con la docente y la docente le aclara la situación
Perdón. Y ahí vemos, ponerle una palabra, pues lamentable la acción del acudiente contra la docente. Mire, yo le voy a decir una cosa. Aquí es lamentable esta situación que se está dando después de lo vivido 2 años de pandemia. Yo no voy a hablar de manera integral sobre la situación de algunos padres de familia, pero aquí, en los 2 años de pandemia, cuando los niños entran a la presencialidad este año, la pregunta es, estas evaluaciones que estamos haciendo nosotros los docentes y el Ministerio de Educación con respecto al rendimiento académico del chico, no solamente es del docente, aquí hay responsabilidad del padre de familia, porque sabemos de que la mayoría de los padres de familia en algunos aspectos fueron separados, fueron destituidos en el momento que se dio la pandemia en los 2 años. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tuvo el padre de familia si tenía al estudiante en su casa? El estudiante no podía salir en estos 2 años de pandemia y se creó la virtualidad por parte del Ministerio de Educación para buscar una salida a que el chico no se quedara esos 2 años. Pero el padre de familia estaba en casa y los niños, lo hemos, en el retorno a las clases en este año 2022, prácticamente vinieron en cero. ¿Qué responsabilidad? Aquí se responsabiliza por el tema académico, el rendimiento de los chicos en los contenidos. Pero ¿qué hizo el padre de familia en 2 años? Por lo menos nosotros que estamos en escuelas primarias, vemos el rezago que tienen los chicos en la lectoescritura. Han hecho infinidad de programas y proyectos del Ministerio de Educación para poder que este estudiante vuelva a la normalidad. Pero ¿qué hizo el padre de familia o algunos padres de familia que los chicos, yo tengo estudiantes de 5º grado que todavía tengo problemas para la lectura? Hemos buscado estrategias, mecanismos para la lectura, imagínense. Y este programa que implementó el Ministerio de Educación este año de ATAL, que es la lectoescritura, para poder fortalecer e ir a las pruebas TERCE, YERCE, ERCE, PISA, internacionales que tiene el Ministerio de Educación. Pero vuelvo y repito, ¿qué hizo el padre de familia en estos 2 años que no puso al chico a practicar? Inclusive el Ministerio de Educación le dio los 4 libros, licenciados, los 4 libros en el 2020 y 2021, y ahí había cantidades de lecturas, de programas, de trabajo aritmético, que el chico para el nivel primario podía el padre de familia ayudarlo y apoyarlo, pero prácticamente nos lo entregaron en el 2022 prácticamente en su mayoría en cero, y esto no se le puede achacar al docente panameño. Y es ahí donde viene la situación con los chicos de premedia y media, donde también tenemos esta dificultad, y aquí el Ministerio de Educación, como sector magisterial, mire, lo voy a decir responsablemente, en las últimas reuniones que hemos tenido con la ministra, aquí hemos dicho que las escuelas para padres tienen que reactivarse. ¿Cómo reactivaron el programa con escuelas? Y un tema tan importante como reactivar las escuelas para padres, para comprometer al padre de familia, no solamente dejarle la responsabilidad del chico al docente. Aquí también hay parte del padre de familia. El valor, estos valores vienen de casa. Nosotros tenemos una situación inmensa, licenciada, de indisciplina dentro de los colegios, la situación que se está dando en los colegios con estudiantes que se crean situaciones y que el padre de familia va a reclamarle al docente de mala forma. Yo creo que aquí el Ministerio de Educación tiene que buscar un mecanismo, porque aquí hay un decreto 142 y 162 que tiene que ver con la norma del estudiante y un reglamento interno de los colegios. En el tema académico, dígame. Es que a ese punto iba, hay situaciones que se han denunciado, en este caso vemos el video de la madre de familia con la profesora, también hay denuncias que se han dado en los últimos meses de profesores que maltratan a los estudiantes, y también vimos hace meses atrás unos estudiantes que le hacían bullying a sus propios compañeros y tenían aterrorizada a toda una escuela. ¿Qué está pasando y qué puede hacer o qué debe hacer? ¿Cuál es el papel que debe jugar el Ministerio de Educación en estos casos? Importante su pregunta. Primero, en el tema de los chicos, eso fue un colegio de primaria en el sector de Caledonia. Aquí el Ministerio de Educación, vuelvo y repito, para poder atacar esta situación, primero tienen que reactivar las escuelas para padres, comprometerlas
comprometer a los padres de familia. Las asociaciones de padres de familia, que algunos hablan mucho y aportan poco, las asociaciones de padres de familia deben reactivar, solicitarle a la ministra, reactivar la comunidad educativa, las escuelas para padres, para comprometer al padre de familia. Mire, antes el padre de familia, para cobrar la beca, tenía que venir a una charla a la escuela. Ahora no, directamente le mandan la plata al cajero y viene usted y el chico lo dejan en la escuela con responsabilidad del docente, y eso no puede ser. Eso con respecto a los bullying que se dan. Nosotros hemos buscado estrategias para que esto no se dé. Por eso existe la comisiones de disciplina, existe un comité interdisciplinario también que se involucra, porque eso ha sucedido en nuestro colegio. Mire, yo tengo 18 años de ser presidente de la comisión de disciplina en mi colegio, y créame que yo jamás he visto a un padre de familia respetar a los docentes o a los padres de familia, porque buscamos los mecanismos. Nunca se han dado situaciones en la escuela, pero sí se han dado situaciones de bullying y indisciplina de parte del estudiantado, pero buscamos los mecanismos y las alternativas para que no hayan estas agresiones entre padres de familia. Y el tema de los docentes, que en estos días salió de un colegio. Mire, le voy a decir una cosa, por ahí también salió un video donde una madre de familia, fue como un sociograma, le reclama al docente que por qué la niña va con el pelo amarillo, con la falda recogida, con medias que no son. Aquí existe un reglamento interno en el Ministerio de Educación para los 3.102 escuelas. Existe un uniforme que los regula, existe un decreto 14162 que regula al estudiante en sus deberes y en su derecho. Y aquí el padre de familia manda al chico como le da la gana al colegio. Eso no puede ser. Entonces, ahí, si la docente, eso está bajo investigación. Si la docente incurrió en una falta, eso ya lo tiene que determinar asesoría legal. Pero yo siento que aquí hay responsabilidad del padre de familia. Los chicos llegan a la escuela como le da la regalada gana. En otros países no pasa esto, pero yo no voy a buscar de ejemplo a otros países. Aquí el Ministerio de Educación tiene que implementar más un reglamento que guíe más al padre de familia, porque el hogar de la familia, el hogar es donde se dan la formación de valores, la formación del amor, de la paz, de la disciplina. Todo se da. La primera escuela es la familia, no el colegio. Yo refuerzo valores. Entonces, cuando yo trato de resolver problemas aquí en la escuela, el padre de familia viene con guantes en la mano, viene predispuesto a atentar contra el docente. Nosotros hacemos un llamado a la ministra de Educación. Aquí hay periodos de visita. No podemos permitir que el padre de familia, cómo entró al colegio, cómo se dio la situación, eso tiene que investigarlo el Ministerio de Educación. Seguridad, claro. Muchísimas gracias al profesor Montero por acompañarnos y darnos el balance de esa situación y atribuirle a quién le toca esta responsabilidad, Enrique, que ya bien lo ha explicado el profesor. Eso le atribuye directamente al Ministerio de Educación, investigar todos estos casos y ponerle un orden a esta situación que están generando en diversos colegios de nuestro país. Gracias, profesor. Hay padres de familia que se quedan todo el día en la escuela afuera, no sé qué hacen ahí. Están ahí todo el día parados en la puerta, no entiendo. Pero bueno, gracias, profesor. Son las 6:50, 6:50. Pase buen día, Algo.